Eso no es de Dios. ¿Cómo le explicamos que es parte de Dios? Pues sencillo. Si algo no está bien visto por Dios a lo largo de todos los años que ha habido de escritura, de la Torá, de todo eso, si no hubiese sido permitido, Dios se lo hubiese revelado a algún profeta. Okay. Lo hubiese escrito en la Biblia. Entonces, primero, partimos de que en la Biblia no hay un solo versículo, no hay una sola palabra, no hay un solo capítulo, no hay un solo tema que diga no es permitido bailar, no es permitido danzar. Comenzamos por ahí, por ese punto de inicio. Segundo, vemos el lado contrario y vemos que la Biblia sí tiene varias partes en las que se refiere al baile y lo pone de una buena forma. Te voy a citar varias. En Salmos podemos encontrar un versículo que dice, parafraseando, que adoremos a Dios con arpas, con tambores, con júbilo y con danzas. Entonces, ok, partimos de ahí, vemos la palabra danza. Adorar a Dios, wow, tremendo. Otro ejemplo es cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto. Cuando ellos cruzan el Mar Rojo, no sé si tú lo has leído, pero Miriam, que era la hermana de Moisés, reúne un grupo de mujeres y le entrega instrumentos y dice, en son de alabanza, en son de agradecimiento, vamos a adorar a Dios con danza. Y dice la palabra de Dios que danzaron y bailaron y celebraron esa salida de Egipto. Otra más es una más famosa, que es cuando regresa el arca del pacto al pueblo de Israel, que dice la palabra de Dios que David se volvió tan loco, que dice que enseñó de más y demás, adoró. Oye, ¿dónde? Frente a al instrumento que representa la presencia de Dios en la tierra. Antes de eso, recuerda que también hubo una persona que murió. Sí. Cuando lo trató de drogar, cuando intentó, ¿qué quiere decir eso? Que cuando tú haces un acto indigno delante de lo que representa la presencia de Dios, se paga con la muerte y punto. ¿Por qué entonces David no murió cuando estuvo danzando delante de la presencia de Dios? Bueno, acabamos de escuchar a este teólogo haciendo toda una defensa acerca del tema de la danza. La danza de la danza de la danza que se ha puesto tan de moda en estos tiempos en algunas iglesias, no en todas, en algunas iglesias, donde se pone énfasis en este tema, ¿no? de la danza. Y entre las cosas que menciona este muchacho, este joven, que aparentemente es un teólogo, no sé, hace una exégesis a él ahí, ¿no? del tema de la danza, pero se queda bastante corto con los argumentos que está utilizando porque no son los más apropiados. Amigos, estoy hondamente preocupado por escenas como estas que estamos viendo aquí en este video, donde por el supuesto uso de la danza se están cometiendo una serie de irregularidades como las que vemos en este momento, sí, dentro de una iglesia, así bailan, así están adorando al Señor, adorando, danza, que te danza, que te danza, que te danza. Ahora, este muchacho dice que no hay un solo pasaje bíblico que prohíba danzar. Bueno, tampoco hay un pasaje bíblico que prohíba hablar de temas como cortamientos, aceleramientos de la unción, paternidades. No hay eso, ¿no? Sin embargo, la gente lo hace. Gente que profetiza, que ministra, supuestamente. No hay pasajes así de claros, ¿no? que hablen de ese tema, pero este muchacho dice que como la Biblia no prohíbe danzar, pues vamos a danzar y a danzar como nos dé la gana, ¿no? Y sobre todo los jóvenes están poniendo un énfasis sobre manera al respecto de este tema que a mí en lo personal me preocupa, porque me parece que se está dando rienda suelta a ciertas cosas que son de la carne. No pueden ser del espíritu, son de la carne. También dice que la Biblia menciona que hay que danzar. Bueno, el Salmo efectivamente habla de que podemos alabar a Dios con danza. Este Salmo del pueblo de Israel, que a propósito de allí viene, ¿verdad? El énfasis este de la danza, porque el pueblo judío toda la vida danzó. No es que David era el primero, no, antes ya se habían dado esos casos. El caso de David no es un caso referencial, ¿no? Porque si usted dice que David danzó,
y que por eso debiéramos danzar, acuérdese que David danzó desnudo. ¿Usted va a hacerlo así también? ¿Va a poner ese mismo énfasis y va a ser así muy literal? ¿Cómo se vería que danzara la gente dentro de un culto desnuda? Se puede dar, ¿ah? Que no le sorprenda que alguien aparezca por allí diciendo, es que David danzó desnudo, vamos a danzar. Así como David danzaba, dice una canción, ¿no? Y bueno, se cometen todos estos actos de irregularidades, de faltas de doctrina, que eso es exactamente lo que ocurre, la doctrina bíblica, ¿no? La danza, como decía, era una característica del pueblo de Israel, pero no es una característica de la iglesia cristiana del Nuevo Testamento. No lo es. Si bien es cierto, usted encuentra eso en el Salmo, donde se dice que puedes danzar para alabar a Dios, sin embargo, en el Nuevo Testamento no lo vas a encontrar. Allí no encuentras, ¿no? Por el contrario, encontramos es que el Señor nos dice que debemos adorar al Señor en espíritu y en verdad. Y que lo hagamos, dice el apóstol Pablo, con salmos, himnos y cánticos espirituales. También este muchacho menciona que, bueno, cuando David danzó, Dios no le hizo nada. Ujú. Y que en otra ocasión dice que alguien danzó y Dios lo mató. Yo no recuerdo ese pasaje, tal vez se refiere a los hijos de Aarón, ¿verdad? Que pusieron fuego extraño, ¿no? Y murieron por haberlo hecho de esa forma. Pero a veces yo me pregunto, ¿no? A veces se califica a Dios porque Dios castiga matando a la gente. Y otras veces también se lo califica porque no castiga a la gente matándola. Entonces, ¿dónde nos quedamos? Amigos, hace bien que digamos nosotros que somos una iglesia neotestamentaria, una iglesia neotestamentaria, o sea que nuestra base doctrinal se encuentra justamente en el Nuevo Testamento. Y ojo, mayormente esa doctrina está en las epístolas que escribieron los apóstoles. Sí, allí, porque tampoco pudiéramos o debiéramos hacer doctrina literalmente y sobre todo para todo, ¿no? En el ámbito de la iglesia, utilizando el libro de los Hechos, que es un libro transicional histórico. Pero cuando usted lee las epístolas del apóstol Pablo, esas epístolas generales, esas cartas que también fueron dirigidas a pastores, a siervos de Dios, de las iglesias de aquel entonces, usted se va a dar cuenta que allí está la doctrina, y la doctrina no dice, pues, que se deba adorar así a Dios con ese estilo, ¿no? Con ese estilo de danza, que, repito, está muy matizada en el ámbito secular, el ámbito mundanal y no espiritual. Este muchacho también dice que bueno, entonces Dios no lo prohíbe, Dios no ha dicho nada al respecto. Yo creo que sí, porque hay pasajes bíblicos que son muy generales, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos dice, hágase todo decentemente y en orden dentro de un culto, ¿no? A propósito, esto es lo interesante, que las danzas se hacían en las calles, ¿no? En los caminos, jamás en un templo, para aquellos que hablan de la danza, ¿no? O en una sinagoga. Y hasta ahora, entiendo, ¿no? Si ustedes van a tomar como referencia eso, ¿por qué lo hacen dentro del templo? ¿Por qué lo hacen parte de un culto? Si realmente, de forma original, eh, el pueblo judío no danzaba dentro del tabernáculo, o dentro del templo, o en una sinagoga, no se hacía eso. Pero los danzarines que tenemos ahora, pues les encanta, ¿verdad? Hacerlo dentro de las congregaciones. Y esos movimientos que hacen, amigos, son movimientos carnales, ¿no? Este mismo muchacho que habla aquí, defendiendo, haciendo una especie de exégesis de lo que él cree que se debe hacer, pues permíteme decirte que eso de allí no es espiritual, eso es carnal. Esos movimientos que haces como rumbero, salsero, merenguero, yo no sé
¿De dónde sacaste eso? ¿Dónde lo aprendiste? No lo sé. ¿Dentro de una iglesia? No creo. No. Y que sea algo espiritual, tampoco lo creo. Eso es algo carnal. Y acuérdese que la carne siempre lleva a algo. El Nuevo Testamento no menciona las danzas. Oh, perdón, sí lo hace, en una ocasión. Cuando se dice que la hijastra de Herodes danzó para él y le agradó tanto la danza de esta chica que le dijo, pídeme lo que quiera que hasta la mitad de mi reino te lo doy. Mire lo que provocó esa danza, ¿no? En este rey. Y ella pidió la cabeza de Juan el Bautista. Perdió su cabeza Juan el Bautista por culpa de una danza, una danzarina. Pero en este caso, pues, amigos, en verdad, algunos pueden estar perdiendo la cabeza. Ojo con esto que les digo. Hay mucha sensualidad en algunos cultos. Aún las hermanitas que danzan, yo las veo con sus uniformes, con sus velos, con sus atuendos. Y las veo que se arreglan bien y tienen que a cada rato arreglarse el vestido, colocárselo, jalárselo. No le veo por dónde el espíritu anda por allí. Amigos, tengamos mucho cuidado, como siempre digo, ¿no? Sobre todo la gente joven. Deben levantarse pastores que orienten a estos muchachos, que les digan, a ver, chicos, ya, yo sé que a ti te gusta el baile, tal vez en el mundo te encantaba y quieres hacer lo mismo acá en la iglesia, pero aguántate un ratito, eso no es así, mira, esto es cosa del espíritu, no de la carne, para nada, ¿no? No de la carne. Ahora, lo que también me llama la atención es que para cada presentación, para cada actividad espiritual debe haber una danza. ¿Qué hacemos en el siguiente culto? La danza. Y utilizamos a los niños y utilizamos a los jóvenes sobre todo, ¿no? Para la danza. ¿Y dónde está el conocimiento bíblico? Por ejemplo, cuando hay un culto especial, ¿qué se pone? Danza. ¿Por qué a los niños les enseñamos a danzar y no a razonar o a hacer presentaciones bíblicas? A dar un resumen de un pasaje bíblico, dar alguna enseñanza, algo que hayan aprendido en la escuelita dominical. Si es que tienen escuela dominical todavía, ¿no? Porque algunos no, ya no quieren saber nada de eso. Pero enseñarles a bailar, ahí sí. Danza, que te danza, que te danza y que te danza. Pero ahora todo es danza. ¿Qué pasó? Antes a nuestros niños les enseñábamos a aprenderse acrósticos, versículos, resúmenes. Ahora es danza. Baila. Eso es lo que saben hacer. Estamos perdiendo una generación entera, estimados amigos. Estamos perdiéndola. Ojo. Tengamos cuidado. Volvamos a esas raíces donde nuestro fuerte era el libro, la Biblia, la palabra de Dios. Yo no sé cuántos de estos danzarines y danzarinas sepan pues de la palabra de Dios, ¿no? Conocen, tienen formación bíblica, etcétera, o es que saben bailar. Eso sí saben. En verdad que me preocupa. Y Dios quiera que se levanten, repito, pastores que digan, a ver, vamos a ponernos en orden aquí. La Biblia dice que hay que hacer todas las cosas decentemente y con orden. Y esos movimientos que se están haciendo, que son danzas en el espíritu, no encuadra con eso. Que la pasen bien, amigos. Gracias por ver este video y gracias por compartirlo también.